Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Matemáticas Arca. En este video desarrollaremos un tema muy sencillo, pero de gran importancia y trascendencia, como es el tema del máximo común divisor. Un número A es divisor de otro número B si el número B es divisible en forma exacta entre el número A. Un común divisor o divisor común de un conjunto de números es todo número entre el cual se puede dividir en forma exacta todos y cada uno de los números del conjunto. Un máximo común divisor es el número más grande entre el que se puede dividir todos y cada uno de los números del conjunto. Puede darse el caso de que un conjunto de números no tenga común divisor. El procedimiento para obtener el máximo común divisor de un conjunto de números consiste en descomponer cada uno de los números del conjunto por separado en sus factores primos. Una vez encontrados todos los factores primos de cada uno de los números, se debe expresar cada uno de ellos como un producto de potencias de dichos factores, en función de cuántas veces aparece cada factor en la descomposición. Una vez que se han descompuesto todos los números en sus factores primos y expresados como productos de potencias de estos, verificaremos cuáles factores aparecen en todas las descomposiciones, es decir, cuáles factores son comunes a todas las descomposiciones. Y tomaremos cada uno de ellos con el menor exponente. Y con los factores que encontremos vamos a formar un producto. Y dicho producto será el máximo común divisor del conjunto de números en cuestión. Vamos a ilustrar este procedimiento encontrando el máximo común divisor de los números 6 y 9. Vamos a iniciar descomponiendo el 6 en sus factores primos. Recordemos que empezamos con el factor primo más pequeño. El más pequeño es el 2 y puesto que 6 es divisible entre 2, dividimos entre 2 y esto nos da 3. A continuación, como podemos apreciar, el 3 ya no es divisible entre 2, pasamos al siguiente primo que es el 3. Y 3 es divisible entre 3, 3 entre 3 nos da 1. Por lo que el 6 lo podemos expresar como 2 a la 1 por 3 a la 1. El 2 aparece una vez, lo expresamos como 2 a la 1. El 3 aparece una vez, lo expresamos como 3 a la 1. A continuación vamos a realizar el mismo procedimiento sobre el 9. Vamos a empezar dividiéndolo entre el número primo más pequeño que sea posible. Puesto que el más pequeño es el 2 y 9 no es divisible entre 2, pasamos al siguiente primo que es el 3. Y al ser 9 divisible entre 3, dividimos entre 3 y obtenemos 3. A continuación, como podemos apreciar, el 3 es divisible entre 3, por lo que volvemos a dividir entre 3 y obtenemos 1. Y el 9 queda totalmente descompuesto en sus factores primos. Y lo expresamos a continuación como 9 igual a 3 a la 2. Porque el 3 aparece 2 veces como factor primo del 9. Enseguida vemos cuál de los factores obtenidos es común a ambas descomposiciones. Como podemos apreciar, aquí hay 2, pero aquí no hay 2, por lo tanto queda descartado ya que no es común. Aquí tenemos 3 y aquí tenemos 3, por lo tanto el 3 forma parte del máximo común divisor. Y lo tomamos con el menor exponente, es decir, aquí tenemos 3 a la 1 y 3 a la 2, por lo tanto tomamos 3 a la 1 y 3 a la 1 es 3.
por lo que 3 es el máximo común divisor de 6 y de 9. Es decir, es el número más grande entre el que es posible dividir simultáneamente el 6 y el 9 en forma exacta. Y este reactivo ha quedado totalmente resuelto. Si deseas ver más videos con ejercicios de este tipo, consulta los enlaces que aparecen en la descripción del presente video. Te recuerdo que la educación es la base de la libertad y del éxito. Saber cuesta, pero no saber cuesta mucho más. Vale la pena esforzarse. Tú puedes hacerlo. Si nuestro material te está siendo útil, suscríbete a nuestro canal. No tiene ningún costo. Y de esta manera estarás recibiendo el material que subimos al mismo todos los días. Activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos nuevo material. Regálame un like, no te cuesta nada. Hasta la próxima.